Quiero contarles que ya hace un tiempo y por tercera vez estamos en Mediamorfosis. Es algo extraño estar de este lado. Los otros años estuvimos ahí, sentadas, con Carolina también. Y venimos hoy día a hablar de contenidos, se decía en alguna época, hoy día se llaman narrativas, y nuevas narrativas, y a contar una historia que nos parece humildemente y en nuestra opinión de éxito, y parece que a la producción de Mediamorfosis también. Porque el año 2022 vimos distintas charlas y ponencias y nos pareció muy interesante varias, y en algunas nos quedaron con unas imágenes que nos quedaron grabadas. Simultáneamente en el año 2022 empezábamos a trabajar y a investigar cómo aportar editorialmente a la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en Chile. También eso narrativamente presenta desafíos cuando todo un país se enfrenta a una conmemoración tan importante y también tan dolorosa. ¿Cómo aporta? Todos tienen el gran tema y películas, libros, pero ¿dónde uno encuentra otro nuevo camino, algún hallazgo? Y eso solo lo da la investigación, revisar archivos desde escritos judiciales, hablar con muchas personas. Estuvimos mucho tiempo en eso hasta que tuvimos un hallazgo en los contenidos, un hallazgo terrible y doloroso, que en Chile existían más de 50, 54 específicamente, jóvenes detenidos desaparecidos o víctimas de desaparición forzada. Voy a dejar esta imagen de fondo porque es importante. Como les decía, paralelamente estábamos investigando ese tema, pero en Mediamorfosis habíamos visto esto que se nos quedó pegado. Era también una presentación, un PowerPoint, no era una experiencia. Y se llamaba Belongings y pertenecía al equipo de diseño australiano Distill. Ellos en Australia también tomaron un tema social que era el problema de la empatía con los migrantes y con los refugiados. ¿Qué hicieron? Investigaron y vieron cómo buscar un punto de vista para contar esa historia y para apelar a la empatía de la sociedad australiana. Tras varias investigaciones, fotos, se dan cuenta que algo quizás es muy obvio. Cuando uno parte de un país, tiene que tomar muchas decisiones que me llevo, que dejo. ¿Qué hicieron? Que buscaron qué era el objeto más significativo en ese momento de sus vidas actualmente, que recordaba sus pasados y que los hacía contar su historia. Era una pertenencia significativa. Y eso era un dispositivo narrativo donde arrancan las historias. Y ahí vemos que además hay otra cosa interesante en esta imagen, que el formato era a escala humana. O sea, era una proyección donde alguien se levantaba, que prácticamente uno sentía que estaba ahí y te hablaba a los ojos, ya no en una pantalla pequeña ni nada, y con un dispositivo móvil o el celular que todos tenemos, se activaba con una red Wi-Fi, uno podía escuchar a la persona aquí o con audífonos, y podía hacer y elegir quién nos hablara y hacer clic como un puntero mágico, decían los australianos, y efectivamente así funcionaba. La persona se paraba y contaba la historia. Vuelvo a Chile y a nuestro hallazgo macabro periodístico. ¿Cómo contar esa historia? Un documental unitario, piezas cortas documentales. No sabíamos cómo y de repente hicimos el link. Mediamorfosis, el formato social de los refugiados, tenían un objeto en sus manos. Y ahí dijimos, ¿y si hacemos vestigio? Era como bastante patudo pensar en eso, ¿no? Si hacemos Belongings. Pues bien, escribimos un mail a John Paul Marín, productor ejecutivo de Distill, y con arrojo y pudor les contamos en lo que estábamos y que nos gustaría conversar con él para ver la posibilidad de hacer este formato en Chile. De ahí en adelante, durante un año, trabajamos con este equipo australiano que estuvo bastante, digamos, feliz de trabajar esta temática, también una temática social. Uno de ellos tenía algún vínculo con Chile.
pero nos guiaron durante un año. Trabajamos con personas al otro lado del mundo que estaban en el futuro, en unas reuniones en unos horarios extenuantes, y las reuniones nunca duraron menos de una hora, incluso más. Y les fuimos contando cómo llegábamos a la historia, y ese es otro punto, pero también el formato y la Biblia de cómo se hacía y se ponía la puesta en escena de esta videoinstalación, y además también cómo funcionaba en lo técnico, que también es un punto no menor. Después voy a explicar por qué que una universidad financia este tipo de proyectos. ¿Okay? En la investigación, que fue, por ejemplo, esto es terrible, pero son los archivos de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, unos archivos que están muchísimas fichas de tantos de los detenidos desaparecidos, de los casos, hay fotos, hay información muy valiosa que la Vicaría conserva, por eso es patrimonio de la humanidad también, y ahí estuvimos harto tiempo también buscando estas historias. Las historias de estos niños, estos jóvenes, estaban repartidas de Iquique hasta Osorno. Hemos hecho en los años de carrera muchas historias de testimoniales, etnografía, recorrimos, en este caso también recorrimos algunas ciudades de Chile, y fue también una historia descentralizada. Los testimonios, aquí Evita es de Valdivia, Osorno, Santiago, hubo otro caso de Melipilla, y pudimos voy a avanzar y retroceder. Por ejemplo, Ana María. Ana María es de Santiago, pero estas fotos son en sus hogares. Literalmente nos abrieron las puertas cuando llegamos, después de una búsqueda incesante, aquí no habían teléfono ni nada después de 50 años. Estas personas, algunas de ellas el Estado les había tocado la puerta, nadie las había escuchado sus historias. Estos jóvenes, solo 9 militaban políticamente y eran simpatizantes, el resto, y en general el tema fue que eran niños pobres, por lo tanto aquí se habla de una racia social. Estas mujeres, estos Melipilla, fuimos mucho más de una vez, y se enfrentaron a rememorar la historia de estos niños, pero también desde otro punto de vista, que era la vida cotidiana. Cuáles eran sus gustos, sus juegos, sus pasatiempos, el rol de la familia, cómo los recordaban en esa época, no solo el día o el último día que los habían visto. Aquí hay un altar a uno de ellos, que era la única foto y el único vestigio, le llamamos en Chile, la huella, el rastro que queda de alguien. Y aquí voy a volver atrás, porque, aquí en donde está Iván, por ejemplo. Y en este caso, en este no, pero tuvimos que ilustrar en unos casos casi retratos hablados de los niños. En algunos no había foto. Sí había, por ejemplo, un lazo de primera comunión, los que se ponían acá, que son un rito de paso, una foto, y esta sobrina, tenía solo el acta familiar donde constaba que su sobrino había existido alguna vez, nada más. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos con todas estas mujeres fue buscar cuál era su pertenencia, en este caso, el vestigio. Y a raíz de ese vestigio, la idea era contar la historia. También para contar esta historia, ellas fueron a lugares también muy dolorosos para activar también la memoria y para contarnos su historia. En ese puente en Osorno, se supone que el sobrino había sido arrojado junto con otros cuerpos más durante la noche. En esa, Anita está en la cancha de fútbol, donde está el arco atrás, que hace 50 años estuvo su hermano menor, tirado en el suelo, con un militar apuntándole a la cabeza, y le dijeron que lo iban a devolver al otro día. 50 años después no estaba, ¿no? Y hicimos un proceso en esto del trabajo, como les decía, de la Biblia, cómo contar esta historia, cómo llegar a estos familiares. En fin, voy a insistir en una cosa de también la investigación profunda, escuchar a las personas más de una vez, generar confianza.
y teníamos que hacer, que es parte del formato, y también esto es interesante, es una toma entre 3 a 5 minutos, donde tanto los refugiados australianos, como en este caso estas mujeres, los linajes de búsquedas casi siempre son mujeres, tenían que resumir una historia de horror de 50 años, pero lo hicimos en conjunto. Las familias empezaron a conversar más del tema. Para las nuevas generaciones de estas familias incluso era un tema tabú, y estas mujeres se atrevieron a empezar a escribir ellas, incluso llegaron con los textos manuscritos, apoyadas por sus hijas, y empezaron a decir, sí, podemos contarlo, y quisieron contarla tan resumidamente a partir de ese tesoro o ese vestigio que tenía en sus manos. Ahí está Anita, en un set que montamos en la Universidad Diego Portales. Trabajamos con Diego Pequeño, un director de documentales que también hace series de Netflix. En fin, creamos un espacio bastante seguro para tanto para personas con daño, digamos, con traumas, ¿no? Y un espacio con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos. Aquí hay un poco más, Manuel Vicuña, es súper importante, me lo estoy saltando porque esto es un equipo interdisciplinario. El historiador que trabajó con nosotros, que además fue redactor del informe Ballet. Y en ese momento las grabábamos, ellas se veían, sentían o no si estaban reflejando de cómo eran sus hermanos, como les digo, cómo movían el pelo, cómo les gustaba Jimi Hendrix, el otro tocaba cumbia, y para también llegar finalmente al día terrible y los momentos de desaparición y las décadas de búsqueda, ¿no? Aquí nuevamente vemos ya a mayor escala, que era más grande todavía, pero cómo están estas mujeres con su vestigio. Nosotros, por último, nos interesaba mucho desde la academia, porque estamos ligadas a las juventudes, que 50 años después se siga recordando que las democracias son frágiles, que en el mundo, en los lugares donde hay conflicto, cuando se pierden las democracias, las juventudes, los niños y las niñas viven infancias amenazadas, violentas, que insisto, las democracias no son obvias, lo podemos ver en Latinoamérica, y que nuestros, por ejemplo, alumnos o alumnas o jóvenes tenían que sentirse conectados y empatizar con ese dolor anterior y con esa historia, siquiera conocerla, pero con la empatía de contemporáneos, etariamente, ¿no? Para que, como dicen, nunca más, para que sepan esa historia y, como les digo, la fragilidad y los horrores también que se pueden vivir cuando hay conflictos de esta magnitud. Y eso funcionó bastante. Voy a ir para atrás un segundo, porque montamos esta experiencia en el Centro Cultural Palacio de la Moneda durante más de 2 meses. Asistieron casi 12.000 personas, en su mayoría eran personas jóvenes, y que efectivamente logramos que a través de que el celular se activara, qué sé yo, algo como más, era otro tipo de exposición, ¿no? Además tenía, no sé, algo tecnológico de por medio, entonces realmente por lo que nosotros recogimos en ese minuto, sí, nuestro instinto estaba acertado. Y esta posibilidad de realizar una obra inmersiva desde una universidad, que insisto, se atrevió a financiar, el equipo de Still vino a Chile, nos acompañó en el montaje, conoció a las mujeres, y sucedió esto maravilloso, que ellos fueron a verse. El verse viendo, están las 6, ellas activaron y llevaron a su familia, sus núcleos pequeños, y varias de ellas dijeron que era quizás el funeral que nunca habían tenido. Muy espeluznante, dejamos este espacio que ellas lo vieran solo, fue realmente como si fuera para ellas un funeral, pero en el sentido estaban muy emocionadas, además que hubiese autoridades y mucha gente haciendo fila para querer ver sus historias. Eso es Vestigios, sucedió hace ya 1 año, y dentro de las 12.000 personas fue una persona bastante importante,
para ver cómo pueden continuar las historias y hasta dónde pueden llegar y traspasar los límites del periodismo. Y como a nosotros nos interesa en qué sienten las personas, no solo qué piensan, había otra persona que también les interesaba cómo se movía su corazón y también sus actividades neuronales. Por eso está aquí Francisco Parada, neurocientífico de la Universidad Diego Portales, que es el creador de Neurovestigios. Que corra el video. Vamos a ver un video y vuelve Francisco y yo les agradezco. Y nunca volvió mi hermano. Y lo pudimos recordar a él. En cada momento que yo tomo mi guitarra, yo lo recuerdo a él. Este disco perteneció a mi hermano, detenido, desaparecido. Yo soy su sobrina. Han pasado 50 años. Este es el único indicio que dice que él existió. En Chile no puede volver a suceder que niños como Iván desaparezcan. Neurovestigios es como un subproyecto o un satélite, digámoslo, del proyecto original Vestigios. Y consiste en ir a medir cambios neurofisiológicos y neuroconductuales que ocurren en la gente que experiencia vestigios. Los mismos videos que fueron exhibidos en Vestigios de forma inmersiva en el Centro Cultural La Moneda, estamos mostrándolos de una forma artificial en el laboratorio cuando las personas están encerradas en un lugar muy, por así decirlo, clásico o tradicional en términos de psicología experimental, completamente aislados de cualquier otra variable, solamente mirando el video. Notaba en el relato de esas mujeres cómo describían bien gráfico igual, por ejemplo, cómo se veía el rostro del hermano tirado en el río, los alambres de púa alrededor de las manos y claro, uno no puede evitar hacer la comparación, como que veo se me cruza la imagen de mi hermana en esa situación, en esas condiciones y te pega duro, o sea, se siente que pega de fondo. Gracias Vivi por la pasada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Parada, soy el director del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología de la UDP. Una de las cosas que hacemos en ese centro es tratar de estudiar la neurociencia no solamente en laboratorio, sino que hacemos algo que llamamos neurociencia de la vida real, ¿ya? Y entonces sale ahí Neurovestigios. ¿Y qué es la neurociencia de la vida real? ¿Ya? Son proyectos que de cierta forma yo ando buscando junto con mi equipo. Somos 5 académicos ahí de la UDP, más estudiantes de doctorado, postdocs, es un centro bastante grande.
Y andamos buscando proyectos que sean laboratorios de la vida cotidiana. Porque sabemos, la evidencia nos muestra de que efectivamente medir actividad cerebral en el laboratorio, en situaciones poco cotidianas, nos ofrece efectivamente una ventana al cerebro, pero no una ventana completa. Entonces ahí aparece esta idea de la neurociencia del mundo real, ¿ya? En donde, como ustedes bien saben, la tecnología hoy en día nos está apoyando para poder tener actividad móvil, para poder medir actividad cerebral de forma móvil. Nosotros medimos actividad cerebral y medimos actividad también corporal. Medimos respiración, corazón, ojos. ¿Ya? Hemos estado hace poquito también tratando de medir estómago. ¿Ya? Por distintas razones, podemos hablar después, si quieren, acerca de por qué la fisiología es importante. Pero entonces esta idea de tecnologías móviles, que tampoco es como llegar y hacerlo, ojo. ¿Ya? Uno ve en general, como neurocientista, ve que hay harta hype, digamos, harto como moda de estar mostrando y tratando de medir actividad cerebral para utilizar en ciertas cosas, y no estamos tan ahí científicamente. Entonces muchas veces uno ve estos proyectos y no es así. Les voy a contar ahí un poquito. Entonces la idea de la neurociencia del mundo real es poder ir y explorar la mente, porque la mente, la cognición no anda flotando por el mundo. El profesor Maturana decía, la vida, ¿qué es lo vivo? La vida no anda flotando por ahí, sino que están los seres vivos. La mente es lo mismo, no anda flotando por ahí. Son seres vivos, son organismos que hacen cognición, que viven, que conocen. Y por lo tanto es en el mundo esa mente que queremos estudiar. Y por lo mismo tratamos de ver estos procesos cognitivos como ocurren en el mundo real. Pero no es llegar e ir. No es llegar y poner sistemas y medir y voy a aprender. Eso no funciona. Lamentablemente no funciona. ¿Ya? Suena bonito, suena espectacular, pero no funciona. ¿Por qué? Porque las señales cerebrales son señales eléctricas, son señales bioquímicas, no tienen significado en sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con medir efectivamente qué es lo que la persona está haciendo para poder interpretar esas señales fisiológicas. ¿Ya? Y entonces, por lo tanto, ahí es donde uno dice, bueno, cómo estas personas interactúan en este ambiente natural, los ambientes construidos, sociales, culturales, políticos, digitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podemos llegar a ir y lanzarnos a medir y generar soluciones? Bueno, la evidencia dice que no todavía, no tan así. Es terrible la respuesta, ¿eh? Siempre me quieren pegar cuando salgo a decir eso. Pero entonces lo que pasa es que el arte hace cosas que son experimentos en el mundo real, que están controlados, que pueden ocurrir una y otra vez, que podemos agarrar montones de personas y hacerlas pasar como vestigios. 12.000 personas, más de 12.000 personas, tuvieron la experiencia. Esas son muestras increíbles. En el MIM, 4.000 niños en un buen día, 2.000 en general, entran ahí a ver esta experiencia una y otra vez. Esos son laboratorios de la vida real, ¿ya? Desde este marco. Entonces esa es la idea. Dijimos, lo que hacemos es tratar de ir a buscar en nuestro centro, tratar de ir a buscar estas experiencias que están ocurriendo y trabajar, codiseñar con los artistas que están haciendo estas cosas para generar una experiencia donde nosotros podamos medir actividad cerebro-corporal sin dañar la parte artística, ¿ya? Que eso es muy importante, que esto sea creado desde el principio. Si uno lo trata de pegar después, no funciona, no deja ni contento ni a los artistas ni a los científicos, ¿ya? Ok, esto es lo que nos permite efectivamente hoy en día tratar de medir esto. Son estas herramientas móviles que llevan 10 años, llevamos en la literatura tratando de mostrar que efectivamente tú puedes medir actividad cerebral con mucho cuidado, con harto machine learning y harta inteligencia artificial para poder separar las señales. Como les decía, no es llegar y poner sensores y acceder a esta actividad y más encima saber qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Ya? Entonces la idea de poder medir en situaciones cotidianas, estructuradas, semiestructuradas y eventualmente no estructuradas, que es todavía un sueño, ¿ya? El medir actividad cerebral en condiciones no estructuradas no se ha hecho científicamente.
¿ah? Lo que sí hacemos es personas caminando, distinguiendo 2 tonos, por ejemplo, y eso es algo que nosotros le llamamos vida real. O, por ejemplo, alguien caminando por ahí con el electroencefalograma y hace una tarea de memoria de vez en cuando y luego hacemos un test, retest al final. En eso estamos científicamente. Todo el resto, digámoslo, es un salto un poquito al vacío. ¿Ya? Entonces, vi ahí, dije, wow, esto es un experimento en la vida real, vamos. Y obviamente Vivi y la Caro son fantásticas y dijeron, hagámoslo. Entonces, diseñamos todo lo que podría hacer, fuimos a medir, así se ven los datos. La gracia de esto es que igual que estar en un laboratorio, solamente que estás inmerso en ese mundo real, escala humana, la escena completa. Eso era lo importante y eso es lo que queríamos medir. Ahí podemos ver en la señal en rojo el corazón y todo el resto es la actividad cerebral. Esto tiene serios problemas, no es llegar y utilizar. Cuando la gente mueve los ojos, ¿ya? Está viendo aquí y va a mover los ojos, mueve el cuello. Todas esas señales son órdenes de magnitud más grandes que la señal del cerebro que estamos agarrando. Es por eso que poner sensores y decir lo vamos a utilizar, eso no es así. Lo más probable es que estás solamente midiendo músculos y estás midiendo ojos. ¿Ya? Y uno dice, bueno, pero los electrodos que están acá atrás, la electricidad viaja instantánea por todos lados. ¿Ya? Entonces, si uno parpadea, inmediatamente los sensores que están atrás también van a agarrar ese parpadeo. ¿Ya? La gracia de esta cuestión es que hay que entrenar muy bien los algoritmos. Entonces, acá tenemos los movimientos oculares. Entonces, podemos ver allá arriba, ¿ya? Que la mayor actividad está puesta en la parte de adelante. Esa es una cabecita, las 2 orejitas están a los lados, la nariz está arriba, ¿ya? Una cabecita mirada desde arriba. La actividad está principalmente a nivel frontal. Si uno ve la actividad, esto es clásico, es la clásica forma de ver que es movimientos oculares. ¿Ya? Acá en el espectro de poder, uno debería tener un clásico pic a los 10 Hz, que es lo que pasa cuando tenemos actividad fisiológica. Y acá la guatita que tenemos acá, entre 20 y 30, muestra de que es más muscular. ¿Ya? Entonces, casi todo lo que medimos en el museo, en el Centro Cultural La Moneda, eran movimientos oculares. Y después cuando los tratamos de localizar, que esto se puede localizar, lo que hacemos es igual como los terremotos. ¿Ah? Entonces están los terremotos y uno dice dónde viene y la misma matemática te dice fueron 30 kilómetros a tal lado. Usamos la misma matemática para ver dónde venían y efectivamente ahí usted puede ver que están arribita de los ojos, o sea, son movimientos de acá, son músculos de acá. Una vez que los separamos, podemos también localizar actividad cerebral. Fíjese la actividad allá arriba. Ahora está rojito en la parte de acá atrás. ¿Ya? Fíjese ahí. Ojos, cerebro. Las series de tiempo, desordenados, unos pics gigantescos que son los parpadeos, versus actividad oscilatoria como debería ser el cerebro. ¿Ya? Mi espectro de poder, 10 Hz allá abajo, mi pic bonito de señal biológica a los 10 Hz, como corresponde. Mi algoritmo de los terremotos, ¿dónde está ocurriendo este terremoto? Adentro del cerebro. ¿Ya? Se puede. Harta pega, pero se puede. Y eventualmente tenemos acá el modelo de todos los, de antes y después, la gente que lo vio en el museo y la gente que lo vio en el laboratorio. ¿Ya? Toda esta actividad solamente es, por ejemplo, tenemos acá los movimientos oculares, ¿ya? Que los vamos a sacar, ¿ven? Ahí, aquí usted puede ver que están los movimientos oculares y acá luego tenemos cuando cada una de esas actividades, cada uno de esos spin son el terremoto, ¿ah? La fuente de ese terremoto. Y efectivamente podemos hacer eso para cada participante. ¿Ya? Y finalmente el análisis que vamos a hacer es un análisis que se llama, o que estamos haciendo, que se llama microestados. Los microestados son una forma de poder ver grandes dinámicas cerebrales. ¿Ya? Y estos son 2 metaanálisis. Metaanálisis es la forma más alta de conocimiento científico que tenemos hoy en día, porque lo que hace es tomar toda la literatura que existe, se pone un umbral de calidad y toda la literatura que cruza ese umbral de calidad se revisa y se ve si es que los tamaños de efectos son buenos o no. Entonces, esa es la única forma en que podemos tomar decisiones basadas en evidencia, es con metaanálisis. Cuando alguien le diga que está trabajando con cosas basadas en evidencia, usted le pregunta cuáles son los metaanálisis en los cuales se está basando.
¿ya? Si se está basando en un paper, eso no es basado en evidencia, eso es basado en un artículo. ¿Ya? Metaanálisis y revisiones sistemáticas es la forma de estar basado en evidencia. Acá tenemos dos metaanálisis, ahí están las citas, si es que usted lo quiere después ir a ver. Y efectivamente en la literatura se han demostrado que se ven estos microestados cerebrales, se le llaman microestados A, B, C, hasta L, hay como 7 más o menos, que están vinculados a las redes por defecto, que se le llaman, que es cuando el cerebro entra como en descanso, el cerebro recapitula todo lo que hemos estado haciendo durante el día. Y allá arriba podemos ver los que estamos obteniendo en neurovestigios. Este es como tuvimos que hacer esto y mandarlo con anticipación. Esta es como la mitad de la muestra. Eso quiere decir de que hay más participantes y estos datos se van a poner hasta más bonitos. Pero no hay que tener mucha imaginación para ver que efectivamente tanto el de este metaanálisis de Custo del 2017 como este de abajo, el Tairalis 21, ¿ya? Se parecen harto a nuestros microestados. Eso quiere decir que estamos recolectando o estamos efectivamente logrando mapear cerebralmente esta actividad que está asociada a montones de redes cerebrales que no les voy a dar la lata de qué significan, pero el punto es que efectivamente se puede hacer investigación en el mundo real con estímulos del mundo real, ¿ya? Estímulos que son importantes a nivel social, y con este estudio de neurovestigios, lo que hicimos fue, por así decirlo, si tú tomas vestigios y neurovestigios todo juntos, tenemos una investigación que hace investigación periodística, creación artística, educación de pregrado. Hicimos una práctica electiva interdisciplinaria entre psicología, neurociencia y periodismo. Generas investigación científica, que esto va a estar, uno de los... Hay un estudio que salió hace como 2 semanas que muestra gente viendo pinturas en un museo en Europa y luego los comparan con... Me gustó mucho ver ese paper porque era nuestro mismo diseño, salvo que nosotros lo hicimos un año atrás, en donde la gente ve estas pinturas y luego las comparan con el monitor, y lo que están encontrando es algo muy parecido que nosotros estamos encontrando. O sea, que el mundo real importa, que esa sensación inmersiva importa, efectivamente afecta las redes de percepción, las redes de acción, ¿ya? Y esa evidencia no la teníamos. Sabíamos, ustedes que son artistas, realizadores o lo que sea, lo saben. Pero nosotros desde la ciencia nos gusta hacer las cosas siempre obvias y que sea como, es verdad, ya es verdad, tenemos eso. Así que este tipo de estudios también nos cambia a nosotros en psicología y en neurociencia la forma de hacer investigación, porque es transdisciplinar, tiene alto impacto social. Podemos empezar a generar evidencia que nos ayude a eliminar ciertas creencias que tenemos respecto a estos nuevos medios, y que efectivamente son cosas que las podemos utilizar no con tanta confiabilidad hoy en día, así como para decir educar, sanar, etcétera, pero da poquito de evidencia para ir hacia allá. Con eso me quedo callado para que podamos conversar y hacer preguntas. No sé, Vivi, si quieres venir. Ya, muchas gracias. Una de las preguntas que a mí más me interesan es acerca de este flujo que existe, que no hay objeto ni sujeto, sino que tú estás en un constante flujo de construcción de sentido. ¿Y cómo hacerlo? Entonces ahora vamos a hacer un piloto en febrero, estamos piloteando un poquito con un trío de jazz. Y entonces vamos a tener... ¿Por qué jazz? Porque los músicos de jazz están muy bien entrenados, entonces no se mueven tanto cuando tocan, ¿verdad? Eso es como para que yo tenga que pasar menos horas en el computador entrenando estos modelos. Y lo otro es que en el jazz tenemos varias cosas que son como experimentos, están estructurados. Tiene una introducción, luego viene el solo mientras los otros dos lo apañan. Hay momentos en donde el solista solea solo, no hay música. Luego todos vuelven a tocar el coda al final, todos juntos. Entonces son varias condiciones, por así decirlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está ese otro proyecto en donde queremos estudiar el flujo, el fiato y todas esas cositas, ¿ya? Así que hartos proyectos, y hay varios más ahí que me imagino que si nos sigue en redes sociales, en la UDP, te puedes ir enterando. Y respecto a la segunda, que se me olvidó, ¿cuál era? Realidad virtual. Sí, yo no soy muy amigo de la realidad virtual. ¿Por qué? Porque yo no escribo ese software, ¿ya? Entonces, al no escribir ese software,
no tengo el control de hacerlo bien. Los colegas que he visto utilizándolo me parece muy como de Nintendo 64 y yo justo no jugué ese videojuego. Yo jugaba Super Nintendo y después me salté al Nintendo Switch. Entonces no me gustan esos polígonos, tanto polígono no me gusta. Y debido a que es mucha plata hacer una buena simulación, un buen render, y no es que tú, no sé, pues 6 con Unity lo hagas y listo, sino que hay todo el tema de sincronizar los eventos para que el electroencefalograma sepa que eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? O la otra maquinita que está midiendo sepa qué es lo que está ocurriendo. Por eso, y hasta donde yo sé, las sincronizaciones no ocurren bien en los laboratorios de neurociencia, no han ocurrido bien en el mundo real, ¿ya? Entonces, principalmente por eso que le hago el quite. Ahora estoy colaborando de a poquito con la Universidad del Biobío, en la Facultad de Arquitectura, en un proyecto que quizás vieron por ahí que se imprimían casas 3D, ¿ya? Entonces, esas casas que se imprimen 3D, las tenemos, ellos las tienen mapeadas en realidad virtual, y entonces nosotros vamos a poder hacer que la gente las navegue y les cambien las texturas de lo que está ocurriendo ahí. Por ahí estamos partiendo, pero puros problemas técnicos al final del día. O sea, no podemos sincronizar bien la cuestión, el computador a veces se pega un hipo, se desincroniza con el puros atados, que era lo que yo había estado tratando de evitar. Y por eso me fui al mundo real, de hecho, porque el mundo real ha sido más fácil al final del día, ¿ya? Nosotros trabajamos con una empresa alemana que se llama A&T Neuro, que como que codiseñamos, por así decirlo, estas posibilidades de sistemas móviles. El del jazz aparece porque con otra empresa que colaboramos, que se llama MBT, que son de Serbia, ellos diseñaron unos audífonos que tienen 11 electrodos. Tienen 11 electrodos, son 4 acá y el resto acá arriba. Si bien no es una esfera perfecta, ellos también trabajan con un algoritmo de inteligencia artificial que si yo le doy una buena línea base, supuestamente los va a limpiar. Y es por eso que entonces nos van a mandar un prototipo, y por eso ocurre como en este periodo y lo tengo que devolver en marzo, y este prototipo lo vamos a ocupar en eso, ¿ya? Entonces, se vienen equipos buenos, portátiles como el Emotive, se vienen, pero hay que probarlo. Ahí, si querés te invito. Bueno, le damos un aplauso a Viviana y a Francisco. Muchas gracias.